7 personas fueron asistidas, ningún detenido por ahora. Es un paquete bomba, como explicamos hace un ratito, nada más. Bueno, tengo una mesa de lujo. Voy a empezar por el diputado Fernando Iglesias. Acá, Fer, querido, ¿cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Te va bien? ¿Para esto es un atentado terrorista? Bueno, parece orientado a crear pánico que otra cosa, ¿no? Sí. A intimidar. Por lo tanto, le cabe perfectamente la definición, más allá de la gravedad de la situación. Y me parece que yo me permito hacer una pequeña corrección Lo que con quieras. una cosa que dijeron, porque me parece que se hacen muchas especulaciones, nadie sabe quién puede haber sido, está todo por empezar. Pero el que utilizó la expresión grupo de tareas y comandos civiles de la Revolución Libertadora referidos a otros sectores argentinos, el primero, hasta donde a mí me consta, fue el señor Néstor Kirchner. Y lo aplicó, No recordaba. lo aplicó en su discurso sobre el final del conflicto con el campo, aplicado a los sectores agropecuarios que habían salido de la ruta. No a eso les dijo, y son como los grupos de tarea y los comandos civiles de la Revolución Libertadora. Recordemos, ¿no? Porque justamente el atentado fue contra la sociedad rural, ¿no? Sí, mirá, no me acuerdo. Y fue justo después del video de Firmenich. Yo no sé si tiene algo que ver o no. Capaz que no tiene absolutamente nada que ver. ¿Qué haces, Karina? ¿Cómo te va? Está Karina Banfi, diputada nacional también. ¿Hay un sector del kirchnerismo o de la oposición que quiere instalar un clima de época de violencia o no? ¿Coincidís? Yo no sé si lo quiere instalar. Yo creo que le viene anillo al dedo hablar de un gobierno de derecha que los resignifica a ellos en este lugar como de la izquierda, el progresismo, no sé qué, y que me parece que es simbólico el tema de la sociedad rural para lo que representa un sector que está totalmente atomizado, que nosotros, bueno, con Fernando lo vemos permanentemente, aunque hoy están tranquilos. Yo creo que en cuanto vean la oportunidad van a empezar a hacer este tipo de acciones. Algún grupo, digo, no sé a quién representa. Me parece fundamental que la justicia investigue de manera inmediata, porque sí lo que necesitamos todos es encapsular este hecho como tal y que sea un hecho aislado, ojalá, y que no sea una seguidilla de acciones en donde esto que vos decías, ¿no? Sí. Enrarece el clima que aparezca Firmenich haciendo declaraciones, provocando. Es un señor que tiene que rendir cuentas en la justicia, que ha sido indultado por Menem, que tuvo una condena junto con los represores en el juicio a las juntas, y que realmente no tiene vergüenza de hablar, porque realmente hay muchas víctimas de todas las acciones que cometió este señor de una manera totalmente psicopática con la sociedad. Cobarde y buchón. Ahora vamos a ver lo que dijo Firmenich. Encima, Nicolás Pino es uno de los empresarios más cercanos al presidente de la Nación, ¿o no? Sí, totalmente. Obviamente el presidente estuvo unos días en la Unión Industrial Argentina y habló bien del campo. Sí, digamos. El lunes fue eso, ¿no? Eso fue el lunes, histórico, digamos. ¿no? Claramente, digamos, tiene una... Y le dijo, a Pino le dijo, ¿me escuchaste, no? Lo que dije, algo así fue, ¿no? Totalmente. Tiene una muy buena relación, hubo un diálogo incluso después de si querés, esa idea de que la industria terminó de subsidiarse de alguna manera gracias a la competitividad del campo, y es, bueno, Pereda, el número 2 de la de la sociedad rural, es el hombre fuerte del CICIP, vos lo mencionabas recién, ¿no? Uno de, si querés, las agrupaciones empresarias más importantes de la Argentina, en donde siempre, digamos, se invita a los hombres más importantes del gobierno. ¿Tenés lo de Firmenich por ahí, chiquito? ¿Lo podemos poner o no? ¿Lo tenés por ahí? Esto decía Firmenich. Ahora está el doctor Zucker. Quiero preguntar si es apología o no del delito. Míralo. A colación otra vez, que habría que meter presos a todos los montoneros. La cuestión es, ¿qué factores son los que hicieron a la significación histórica de Montoneros? ¿Se trató de factores históricos circunstanciales? ¿Se trató de factores permanentes? La cuestión a responderse es si estos factores fueron circunstancias irrepetibles o si fueron circunstancias, en cierto modo, permanentes o recurrentes. Si hay factores
que son irrepetibles, evidentemente, pues no hay forma de tratar de repetir un suceso político como el que tuvo en su época Montoneros. Si hay factores, en cambio, que son permanentes, es cuestión de tenerlos en cuenta para ver de qué manera ustedes, los militantes jóvenes actuales, pueden darle operatividad a esos factores de modo de desarrollar una alternativa política popular de significación. ¿Qué es dar operatividad, Iglesias? Buscame el tuit de Villarroel. ¿Qué es dar operatividad? Supongo que es lo mismo que hicieron. Yo me permito recordarles. La Argentina... Hicieron, mataban gente. Esta gente mataba gente. Mataba gente, secuestraba gente y producto de esos secuestros se hicieron multi-archimillonarios, como hicieron con los hermanos Born, por ejemplo, ¿no? Eso que vos mencionás lo hacían todas las guerrillas terroristas de toda Latinoamérica. Los montoneros se distinguieron, además de esto, por cosas que solamente sucedieron en la Argentina y con la guerrilla peronista, que era la guerrilla montonera. Las pastillas de cianuro para los propios militantes, la alianza con Macera, en la cual ellos entregaban a sus propios militantes la guita del secuestro de Born, que sirvió para financiar que toda la cúpula se fuera a vivir a Europa y todavía siguen dando, como en Firmenich, siguen dando vuelta al mundo mientras acá liquidaban. La contraofensiva, es decir, sabiendo que iban a morir, mandaban a los militantes que se habían escapado de vuelta acá, sabiendo perfectamente, y esto está dicho por ellos mismos, que iban a morir simplemente para levantar toda esa locura psicopática, delirante, solamente los montoneros. Guerrillas terroristas repudiables hubo en toda Latinoamérica. Las barbaridades que se vieron en la Argentina, la chica esta que puso la bomba abajo de la cama del... en la cama. No, del padre de la amiga, ¿sí? Que además se demostró que se había hecho amiga justamente para ir a poner la bomba a los 16 años. No. Sí. La tortura. No, eso fue otro. Cuál es el caso. Ese fue otro episodio tremendo, la Rabure, que lo tuvieron en una celda donde prácticamente tenían que estar separados por días y días. Digo, todo ese nivel de bestialidad monstruosa, solamente los montoneros. Eran todos peronistas, ¿no? Claro, obviamente se reivindicaban peronistas, venían de Tacuara, que era la derecha peronista, digámoslo también, venían de otro que dirigían, venían de Tacuara, que era un grupo fascista de derecha peronista, ultraconservador y ultramoderno. Hoy es asesor de Ortega, además, del dictador Ortega en Nicaragua. Asesor rentado de Ortega, que establece toda esa línea, ¿no? Ortega, Cuba, Venezuela, Irán. Irán, obviamente. ¿Sí? Atrás Irán y Rusia. Lo de Victoria Villarroel. Está Fede González, que es encuestador. ¿Qué hace, Fede, querido? ¿Cómo te va? Gracias por invitarme. ¿Hay un sector de la oposición que quiere instalar un clima de violencia de época para correr al gobierno o no? ¿O es exagerado eso, Fede? No, a mí me parece... Yo creo que es un poco exagerado. ¿Te parece un poco exagerado? Sí. O por lo menos me parece que no hay suficientes elementos de juicio como para ligar ambos. Por ejemplo, el hecho de hoy, que fue un atentado criminal, terrorista. Bueno, yo no tengo información de quién fue, por qué fue. Entonces, ahora, si automáticamente vinculamos con las declaraciones de este personaje siniestro y nefasto de la historia argentina, Firmenich, parece que ambos hechos pueden tener alguna conexión. Lo del clima de época, me parece... Yo no sé si tiene una conexión, por ahora no hay nada que así lo indique. Déjame que termine esta idea. Yo creo que hay veces que uno tiene el dilema entre pecar de ingenuo o ser un poco paranoico. Yo creo que cuando... Yo hablo de mí, con esta información yo te diría, me parece abusivo vincular ambos hechos para... digamos, avalar la idea de que hay olvídate un espíritu de Olvídate de época, este hecho. Hay un sector de la oposición no tan democrática, digamos, que quiere plantar esa semillita de la violencia, ¿o no? Mirá, yo creo que la tentación de la violencia siempre está a la orden del día. Y aparte, volviendo al tema de Firmenich, yo creo que este tipo de personajes nunca te va a reconocer nada. Es decir, siempre va a pensar, nosotros tuvimos razón, y además siempre está la fantasía y la ilusión de poder demostrar que nosotros teníamos razón y fuimos incomprendidos. Así que me parece que no tiene solución. El cobarde y buchón, así le dijo la vicepresidenta de la Nación. Míralo, vamos. A Firmenich.
El terrorista Firmenich, desde la impunidad que le garantizó el mismo Estado argentino, pretende justificar el accionar terrorista de Montoneros, responsable de asesinatos, secuestros, heridas, bombas, ataques a unidades militares, copamiento de pueblos y de sembrar terror y ensangrentar el país. A estos terroristas del pasado y del presente les quiero decir que mi intención de meterlos presos no es solo mía, sino de millones de argentinos hartos del negocio que hicieron en nombre de los derechos humanos, hartos de los crímenes atroces por los que no pagaron y asqueados de la superioridad moral con la que nos hablan cuando son unos asesinos. Esto fue lo que dijo la vicepresidenta Victoria Villarroel. Recordemos, hace unos días nada más en el Senado, fue quien dijo: quiero meter preso a todos los montoneros. La semana pasada. Exacto. Sí. ¿Tenés el momento donde le dice, el último párrafo? A ver, tenés el último párrafo que le dice cobarde y buchón. ¿Sí? Ah, no lo tenés, chiquito, ¿no tenés por ponerlo? Sí, en el último párrafo le dice cobarde y buchón, la vicepresidenta de la Nación. Sí, ¿qué mira tenés, Fernando, a propósito de lo que de este planteo de Victoria Villarroel, que es su lucha de vida, es cierto, pero que ahora lo ha llevado a las más altas esferas del poder? Mira, ahí dice: espero, Firmenich, que Dios te perdone. Yo no lo hago y lucharé para que estés preso igual que los asesinos de tus compañeros. Buchón y cobarde. Estás vivo gracias a los compañeros que entregaste. Ser nefasto, sin alma, patria ni bandera. Fenómeno lo de la vicepresidenta. Esto es personal, ¿eh? Para mí, fenómeno. Te escucho, Fernando. No, está claro que gran parte de la dirigencia montonera pactó con Macera, que era el que tenía todavía, y pactó con Macera cuando Macera todavía manejaba la ESMA y seguía torturando a sus compañeros. Así que lo de buchón un cobarde, de cajón. Además, la mayoría de los que están vivos fue por mandarnos gente al frente. Sin duda. Permitime recordar que Firmenich y la dirigencia terrorista no está presa por un indulto de Menem. Sí, ¿no? Hoy que se habla tanto de Menem, recordemos que fue Menem el que los indultó. A las juntas militares y a los... Después, sobre este tema hay una larga discusión jurídica que gira alrededor del concepto de crímenes de lesa humanidad. En general se considera que tiene que haber participación del Estado y sobre todo esto hay toda una discusión. Porque López-Rega en el 75 formaba parte del gobierno. De un lado, del lado de la derecha, por decirlo así, terrorista, que era la AAA. Y se decía, y probablemente era cierto, que el arsenal de la AAA estaba en los sótanos del Ministerio de Bienestar Social. La derecha peronista. La izquierda peronista, otros chicos muy ricos, muy lindos, que eran los montoneros, recibían entrenamiento y apoyo de Cuba, que si no me equivoco es un Estado. Entonces hay toda una discusión sobre este tema, que es una discusión valiosa. Lo importante, lo que a mí me parece importante, que esta reacción es perfectamente, mientras no reivindique la dictadura, es perfectamente razonable que Victoria Villarroel pida esto, porque además, cuando se juzgó a unos sí y a otros no, cuando se dijo, bueno, solamente los cometidos por la dictadura fueron crímenes de Estado, los otros no. Y lo dijo la Haya eso, ¿eh? Bueno, no, en realidad ni siquiera es que lo dijo, está en el Estatuto de la Corte Penal Internacional y hay una discusión amplia sobre eso que vale la pena dar y que las dos posiciones son respetables. Ahora, vos podías decir, vamos a suponer que esto estuviera bien, que vos dijeras, esto fue claramente del Estado, el otro no, esto lo jugamos, estos no. Vos tenés al otro sector, le tenés que pedir disculpas, no lo tenés que insultar. Acá lo que se hizo además fue insultar a quienes habían sido víctimas del terrorismo, darles legitimidad y reivindicar a las organizaciones terroristas como fueran, volvimos. Otra vez Néstor Kirchner, porque todos hablan de Cristina y se olvidan de Néstor. Néstor, cuando asumió, dijo volvimos. ¿Quiénes volvieron? La JP de los 70, ¿no? Así que recordemos eso, porque la reacción es perfectamente lógica, porque no solo se los ignoró este reclamo, que podemos discutir si es justo o no, pero es un reclamo legítimo, sino que además se los insultó, se los ninguneó y se los trató de la peor manera. Karina, ¿vuelve siempre el pasado a la discusión argentina o no? ¿Es como que no podemos desarroparnos de eso o no? Porque vos fíjate, un atentado que probablemente no tenga nada que ver, pero aparece Firmenich, aparece Villarroel, Los fantasmas, el retorno de los reprimidos. Exacto, siempre, como que pasó siempre bueno. Tenemos una memoria abierta. Tenemos una memoria abierta y creo que tiene mucho que ver, por esto que recién decía Fernando, ¿no? Cómo el propio Estado no logra subsanar algunas heridas que son claves, en donde
hay justicia para todos lados y yo creo que los indultos no ayudaron. Yo creo que después toda la agenda de memoria, verdad y justicia con Néstor Kirchner tampoco ayudó porque opacó que realmente Firmenich y otros de Montoneros dieran explicaciones en la justicia y solamente se ocupó, bueno, Vaca Narvaja fue, claro, fue funcionario del gobierno y ahora son consultores internacionales de otros gobiernos. Entonces, ahí creo que es donde aparece la historia, primero personal de Victoria Villarroel y después la posibilidad de que represente a todo un sector. El caso de Rucci, que hoy trabaja con Victoria Villarroel. ¿Cómo? Cecilia Rucci. Cecilia. En donde efectivamente tienen que dar alguna explicación ante la justicia, porque la justicia tiene que ser reparadora y ese es el momento en donde la historia se cierra. Fede, ¿cómo está la situación del gobierno? La mayoría hablan de una estabilidad, ¿no? en la aprobación popular o en el crédito popular. Algunos hablan de Boca 50+1, otros hablan de 50-1, otros hablan de 48%. Me da lo mismo Boca River, joven, no te enojes, yo soy estudiante. Ya me da absolutamente lo mismo. ¿Está por ahí Milei o no cae? No, yo creo que sí puede caer de 52 a 50 o de 50 a 48, pero me parece que mayoritariamente sigue teniendo un altísimo nivel de aprobación. Ahora, yo creo que independientemente de eso, y volviendo al tema de los dilemas, yo creo que en este momento la política argentina está en un dilema. ¿Cuál? Que para mí el dilema es entre, por un lado, que tomando las palabras de Milei, el ajuste más grande de la historia de la humanidad. Ajuste popular, dijeron algunos por ahí, ¿no? Sí, el ajuste más grande de la historia de la humanidad. Bueno, obviamente eso conlleva un sufrimiento para algunos sectores más que para otros. Y a mí me parece que los padecimientos de algunos sectores son reclamos o se transforman en reclamos que son absolutamente comprensibles y atendibles. Ahora, del otro lado está la batalla cultural y económica del gobierno, que es no hay plata, el equilibrio fiscal no se toca y esto puede ser muy atendible, comprensible, pero no podemos inventar lo que no existe, porque eso no funciona, nunca ha funcionado. Entonces me parece que el dilema estructural es ese. Y yo creo que la única manera que se resuelve ese dilema estructural es si hay una recuperación económica. Exacto. ¿Y hay recuperación económica, joven? Bueno, en algunos sectores empieza a verse de manera oscilante. Es como un mapa que siempre usa el presidente. Yo no sé, no soy técnico en esto, que muestra más verde que rojo, los verdes son los como mapas que de va recuperando. calor. ¿Cómo se llaman? Los mapas de calor, ¿no? Sí, yo no, eran bastante rojos en el primer trimestre. Y ahora están más verdes. Y ahora empiezan a aparecer algunos sectores verdes. No estamos, exacto. La calle no se ve, ¿eh? Yo no lo veo en la calle, por lo menos. No estamos, es la B corta, que prometió el gobierno. Que es cae, una U, cae y sube. Por ahora es una L, algunos sectores empiezan a mostrar algún crecimiento, pero la situación de la billetera, de la plata, la posibilidad de comprar cosas, y está complicada, realmente está muy complicado, el consumo masivo está complicado, el gobierno tuvo que hacer ajustes de precios relativos, las tarifas subieron, cada vez suben menos porque la inflación bajó, subió. el combustible subió y la situación de la pobreza, bueno, ahí tenemos los datos de la UCA, vos los mencionabas hace un rato, son dramáticos. ¿Lo tenés ahí el informe de la UCA que es fuertísimo? Recordame el dato que dio hoy. Sí, el dato es una proyección, todavía no está para el segundo trimestre del año. En realidad hay una leve baja, si querés, en lo que tiene que ver con la pobreza, que va de lo que es el 56% al 49% en el segundo trimestre. Esto era esperable porque en el primer trimestre el ajuste fue tan brutal que llevó a la pobreza al 56%. Ahora está más o menos en el 50%, estamos hablando de 23,5 millones de pobres. Es una calamidad, una catástrofe. Una calamidad. Hay que acordarse que Alberto Fernández también tuvo suba de pobreza, pero terminó el año pasado en un 41%. Ahí lo tenés. Ahí está, terminó en un 41% de pobreza. Lo que vamos a ver en el primer semestre, los primeros 6 meses, el dato que el INDEC va a confirmar el 26 de septiembre, a fines de este mes, es probablemente un 55-56% de pobres, que es mucho, la verdad. A ver, acaba de hablar Patricia Bullrich vinculado con el atentado en la sociedad rural argentina. Sí, dame el video y ahí leo lo que escribió Bullrich sobre este hecho.
Este es el hombre que ingresa con los dos paquetes, uno iba dirigido a Nicolás Pino y el otro a Marcos Pereda. Uno explotó, el otro no tenía absolutamente nada que ver. Ante el intento de asesinato contra el... intento de asesinato, habla Bullrich, contra el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, en el que fueron heridos como consecuencia de 2 cartas bomba. Su secretario y otras 3 personas pusimos a disposición del juez de la causa el envío de la Unidad de Investigación Antiterrorista de la Policía Federal Argentina para colaborar en la investigación que lleva adelante la Policía de la Ciudad. Somos un Estado firme y nos encargaremos de que estos terroristas responsables nunca vuelvan a causar daño a la sociedad. Che, intento de asesinato directamente. Habla Bullrich, es el comunicado oficial del Ministerio de Seguridad reposteado, retuiteado por la titular de esta cartera. ¿Sí? Doctor Sácar, usted es abogado penalista. ¿Es un atentado, es un intento de asesinato? Sí, que, a ver, el modo es la tentativa del homicidio y el fin es el acto terrorista. Y vincula concretamente el artículo 212 del Código Penal, de 5 a 20 años de prisión. Y claramente la ministra habla del modo. El modo puede ser una tentativa de homicidio, puede ser una llamada, cual sea puede ser. Sí. No es una amenaza coactiva esto. No. Bajo ningún punto de vista. No, porque a ver, no hay que confundir. Hay una lista de delitos que están específicamente ligados a lo que termina en el fin del artículo 212, que es el terrorismo. Entonces, acá claramente nadie puede pensar que esto es una amenaza. Nadie, absolutamente nadie, porque está enmarcado justamente en causar terror a terceros, a los demás. Entonces, sí, hay una línea argumentativa, una narrativa distinta, Fernando, ¿no? Vinculado con todo este tema, mucho más firme, mucho más decidida, ¿no? Hay un Estado que está presente donde tiene que estar presente, porque proclamaban Estado presente y en las cosas más básicas, como es garantizar la seguridad de los ciudadanos, no estaba. Un Estado que se tiene que poner del lado de las víctimas y no de los victimarios. Me parece que en ese sentido ha sido muy claro. Y en la gestión de Patricia me parece que hay 2 o 3 hitos muy claros, que es el que señalás vos. Digamos, un mes sin homicidios en Rosario, después de años y años que no pasaba. Y las calles de Buenos Aires, que parecía que era imposible combatir los piquetes. Y ahora los dirigentes piqueteros, los gerentes de la pobreza, que organizaban todo esto, están tan preocupados de que no los metan presos a ellos por los desfalcos que han hecho, que parece que las calles funcionan, ¿no? Son 3 logros no pequeños. ¿Eso es lo mejor del gobierno en estos 9 meses o no? Yo creo que las áreas principales del gobierno, con todas las críticas que se puedan hacer, las áreas principales del gobierno, que son, sobre todo en todos lados, pero sobre todo en Argentina, que son economía, seguridad y relaciones internacionales, que es fundamental, porque de la alineación del país con el mundo y de donde te pongas, dependen también las políticas internas. En esas 3 áreas hay funcionarios competentes y grandes éxitos. Y en lo demás también. Yo escucho criticar a Petovelo, que la falta de gestión, por unos supuestos alimentos vencidos, que al final no se venció ninguno, ¿no? Y yo empiezo a ver que el gobierno, supuestamente insensible, ha aumentado las asistencias a los sectores que sufren más la recesión, muy por encima de la inflación. ¿Qué es lo mejor? Me parece que hay una política exitosa también ahí, y además cortarle la cabeza a todos los gerentes de la pobreza, como Grabois, el Chino Navarro y todos estos, que para lo único que usaban la plata era para llenar las calles de la capital. Ahora Joven escribió una nota muy interesante en el diario La Nación, en nuestro diario, vinculado con los intendentes, la mayoría son peronistas del conurbano, que meten tasa municipal a lo pavote. ¿Qué es lo mejor del gobierno, Fede? Y a mí me parece que lo más exitoso hasta ahora del gobierno, por un lado, es la desaceleración de la economía. De la inflación. De la inflación, perdón. Y por otro lado... Si era de la economía era una catástrofe, ¿o no? Bueno, algunos pueden decir que se está desacelerando porque hay una situación recesiva. Pero me permíteme poner un dato. Se calcula que la recesión de este año va a ser, me va a corregir acá, 3%, vamos a estar 3% abajo en el PBI, quizás un poquito más. Sí. Yo me permito recordar que Duhalde metió 11% mientras cantaba la marcha peronista y metían 58% de pobreza. Sí. Me permito recordarlo, ¿no? ¿Qué es lo mejor? Y bueno, y después, desde el punto de vista de la seguridad de la gestión de Patricia Bullrich, me parece que lo más destacable es la lucha contra el narcotráfico, lo que ocurrió en Rosario,
donde se bajó ostensiblemente es un dato concreto. número de homicidios. Y bueno, y por otro lado, que el gobierno ganó la calle. Que la calle no es de los piqueteros, sino de... Déjame una mirada cortita sobre esto, que quiero ir con el trabajo de joven vinculado con las tasas municipales y una encuesta que hay en la provincia de Buenos Aires, de quién son los líderes más ponderados. ¿Qué es lo mejor del gobierno? La desburocratización que están llevando con Sturzenegger. Yo creo que eso es un cambio muy pequeño, pero que tiene un gran impacto en la vida cotidiana de la gente y que era mucho más fácil, porque ahí tocas cajas muy pequeñas seguramente, intermediarios que había, que la verdad se están desarmando más rápido de lo que uno se imaginaba y que le resuelve la vida cotidiana a la gente junto con la desaceleración de la inflación es clave. Sí, como no hay plata y tasa municipal, ¿no? A ver, contame un poquito. A ver, totalmente. ¿Qué está haciendo el gobierno? Está bajando el gas.